Buenas noches, estimados espectadores. Hoy me gustaría adentrarnos en un tema de vital importancia que nos afecta a todo el mundo, que son los escenarios de alto riesgo y focos de terrorismo global. En los próximos minutos exploraremos diversos subtemas que revelan zonas de conflicto y amenazas terroristas en distintos lugares del mundo. Conoceremos nuestro recorrido por áreas más inestables y las más peligrosas alrededor del mundo. Como primera zona tenemos la zona de conflicto como Siria, Irak y Afganistán. Debemos abordar zonas de conflicto las más notorias en el mundo, como son las mencionadas de Siria, Irak y Afganistán. Esos países han sufrido la devastación de guerras internas y han servido como cultivo para el surgimiento de grupos terroristas que actualmente son los más peligrosos. El conflicto sirio, el cual lleva varios años, ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes y ha dado lugar a la aparición de organizaciones extremistas como es la organización de ISIS. Región de Sahel y el crecimiento del terrorismo yihadista. Ahora en la región de Sahel, ubicada en el continente africano, en esta área ha experimentado un crecimiento muy preocupante sobre el terrorismo yihadista en los últimos años. Grupos como Boko Haram y Al-Qaeda de Magreb Islámico eh, han llevado a cabo numerosos ataques en varios países como lo son Malí, Níger y Burkina Faso, como lo pueden ver en el mapa que está marcado en la presentación, desestabilizando la región y generando un clima de terror y demasiada violencia en toda esta región. Región de Magreb y la amenaza del terrorismo en el norte de África. Continuando entre las regiones de mayor conflicto sobre el terrorismo tenemos la región de Magreb, al norte de África. Aquí los grupos terroristas como AKMI, Al-Sar, Al-Zaria y el Estado Islámico de Gran Sahara han establecido su gran presencia en todo este territorio. Estas organizaciones amenazan la estabilidad de países como Marruecos, Argelia y Túnez, además de representar un riesgo para Europa debido a su proximidad geográfica, que más adelante también se mencionará sobre la afectación de todo esto a la parte europea. Cuenca del Mediterráneo y la presencia de grupos terroristas. La cuenca del Mediterráneo cuenta también requiere nuestra atención. En esta región, la presencia de grupos terroristas, tanto locales como transnacionales, representan un desafío para la seguridad internacional. Desde la actividad de células yihadistas en países como España y Francia, hasta la amenaza del grupo El Boyar en el Líbano, el Mediterráneo ha convertido un escenario clave con la lucha contra el terrorismo. Cachemira y el conflicto entre India y Pakistán. En el subcontinente indio, el conflicto entre India y Pakistán por la región de Cachemira ha alimentado tensiones y ha sido utilizada por grupos extremistas o terroristas para promover su agenda violenta. Tanto las organizaciones como lo son Al-Qaeda como Lashkar-e-Taiba han encontrado un terreno fértil para reclutar y llevar a cabo ataques en esta zona disputada. Generaron una preocupación muy constante entre los países a su alrededor. Como lo pueden ver en la imagen, está muy cerca de lo que es China, Nepal y está alrededor de Afganistán, Irán, Pakistán e India. Cáucaso y el territorio relacionado con la lucha por la independencia. Avanzando hacia el Cáucaso, nos encontramos con un escenario donde el terrorismo está íntimamente ligado con la lucha por la independencia de ciertas regiones, como se las observa en el mapa mostrado. Grupos como el Movimiento Islámico de Uzbekistán y el Frente de Liberación Nacional operan en áreas como
Chechenia y Daguestán, utilizando tácticas violentas para promover sus objetivos separatistas. Región del Golfo y el papel del terrorismo en la geopolítica regional. La región del Golfo Pérsico, rica en recursos naturales y de gran importancia geopolítica, también enfrenta muchos desafíos relacionados con lo que es el terrorismo. Mientras que algunos países como Arabia Saudita han trabajado para combatir el extremismo, otros países como lo son Irán han sido acusados de apoyar a los diferentes grupos terroristas, como lo son Hezbollah en el Líbano. Esa dinámica compleja tiene repercusiones significativas en la estabilidad de la región y en las diferentes relaciones internacionales. Región del sudeste asiático y la presencia de grupos yihadistas. En el sudeste asiático, la presencia de grupos yihadistas también ha aumentado en los últimos años. Organizaciones como Jemaah y Islamai y Abu Sayyaf han perpetrado ataques en lo que es Indonesia, también como países como Filipinas y otras naciones de la región. La diversidad cultural y religiosa de esta área la convierte en un terreno fértil para la erradicación y reclutamiento de lo que representa una amenaza tanto local como también una amenaza internacional con los países más cercanos a esta región. Europa y la amenaza del terrorismo islámico. Como se mencionó anteriormente, la guerra por el terrorismo también afecta a diversos sectores europeos, los más cercanos a estos conflictos. Nuestro enfoque se centra ahora en Europa, donde el terrorismo islámico ha generado una marca indeleble en los últimos tiempos, atentando con los países como lo son París, eh, en los lugares como son París, Londres y Bruselas, donde han sacudido a la comunidad internacional, generando una profunda preocupación por la seguridad en el continente. La erradicación, la infiltración de combatientes extranjeros y la utilización de las redes sociales como herramientas para reclutar son desafíos críticos que Europa enfrenta actualmente. Como se puede observar en las imágenes estadísticas a continuación, en una encuesta hecha en España donde se pregunta cuál es una de las amenazas más importantes en ese país, podemos darnos cuenta que es el terrorismo islámico con el 58%. Luego de eso sigue la crisis económica. Y luego vuelve a aparecer lo que es el Estado Islámico. También podemos ver otra estadística de muertes por ataques terroristas en lo que es Europa Occidental, donde si bien en los límites más altos se da en 1988, donde dice ataques de Lockerbie, también pueden ver que en el 2015 habían ataques en lo que son París, como fue mencionado anteriormente, que habían atacado a París, Londres y Bruselas. América Latina y la lucha contra el terrorismo vinculado al crimen organizado. Finalmente, en América Latina también se enfrenta su propia lucha en el territorio del terrorismo, vinculado a lo que es el crimen organizado. Grupos como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, perteneciente a Colombia, y el primer comando de la capital, PSC, que es dado en Brasil, han recurrido a las tácticas violentas para promover sus agendas criminales. Aunque el terrorismo en América Latina se encuentra principalmente relacionado con el crimen organizado, su impacto en la seguridad regional no puede ser subestimado. Como se sabe, el país más afectado por lo que es el terrorismo es Colombia, donde ha recibido grandes cantidades de apoyo económico de diversos países como lo son Estados Unidos para lograr combatir lo que es
el terrorismo, el narcotráfico y la guerra interna que se vive en ese país, como actualmente se está viviendo en diferentes países, como también son en Ecuador. En resumen, el escenario de alto riesgo y los focos de terrorismo global abarcan diversas regiones del mundo, desde zonas de conflicto como lo son Siria, Irak y Afganistán, hasta la amenaza del terrorismo islámico en Europa y la lucha contra el crimen organizado en lo que es América Latina, donde es fundamental que la comunidad internacional se una para abordar esos diversos desafíos que son de la actualidad. La cooperación, el intercambio de información y la adopción de políticas de seguridad afectiva son cruciales para hacer frente a este gran enemigo que es el terrorismo. Muchas gracias por su atención.